Estimados compañeros, mi nombre es Mónica Soria y el trabajo que presento en este tercer Congreso Internacional del Conocimiento frente a los retos de la humanidad lo he titulado La educación y la condición social de la mujer. En él y dentro del área de investigaciones históricas sobre el feminismo he tratado de reflexionar sobre la condición de la mujer en la historia y en particular sobre la educación de la misma como un agente de transformación del modelo democrático social. Desde antiguo la mujer ha estado silenciada, al igual que los furiosi, impúberes o los pródigos, la mujer estuvo sometida a la potestas, a la manus o a la tutela del varón, negando su condición jurídica bajo una injustificada ligereza de espíritu y fragilidad, al que las fuentes refieren con el término infirmitas sexo. Una imagen fragmentada de la mujer que nos ha ofrecido una historia contada por hombres que requiere poner en valor ese divergente modelo femenino como protagonista. Y así, frente a la virtuosa mujer y madre, estereotipo de la estructura patriarcal presente en todas las épocas, se encuentra la mujer bisagra, promotora del cambio jurídico-social. En este proceso de cambio, la educación ha jugado un papel muy importante en la configuración de discriminatorios roles sociales en función del sexo. El planteamiento del cambio lo situó en la España contemporánea desde una perspectiva histórica en el marco del constitucionalismo español anterior a la Constitución de 1978. He tratado de reflejar la necesidad social de educar e instruir a la mujer sin perjuicio de la finalidad implícita de la educación femenina en función de la estructura patriarcal de la sociedad del momento. Sin perjuicio del término con el que encabezo mi ponencia, en concreto la educación, el rigor terminológico me exige partir de esa diferencia entre educar e instruir, de la que ya señalaba Concepción Arenal en la ponencia titulada La educación de la mujer. En ella hacía referencia a que si un hombre puede ser muy instruido y estar muy mal educado y estar muy bien educado y no ser muy instruido. Y ello porque la educación como medio de perfección moral procura formar el carácter, hacer del sujeto una persona y por tanto la educación debe y debía ser la misma para el hombre que para la mujer. El acceso a la educación de la población femenina, por tanto, requiere contextualizarla en una sociedad de acuerdo con las creencias, intereses políticos o resignaciones de sus protagonistas, realidad que si bien ha justificado, no ha legitimado la exclusión de la mujer en el proceso educativo. En España aparece con Carlos III una tímida regulación cuando en 1768 plantea la necesidad de atender la educación femenina con la creación en Madrid de 32 escuelas para niñas, donde la instrucción se centró en las labores domésticas y la doctrina cristiana, de acuerdo con el modelo tradicional, donde la mujer queda excluida de los derechos sociales y políticos en el marco del naciente movimiento constitucional en el que la instrucción pública prescindió de la formación femenina. El marco normativo de toda Constitución, como ley fundamental en la configuración de un Estado, refleja el contexto histórico-social en el que se promulga, de acuerdo con los postulados políticos que la desarrollan. Si nos remontamos a la Constitución de 1812, continuista de las ideas ilustradas, fue consciente de que la democracia solamente sería posible construirla sobre la base de una población instruida, siendo el único texto constitucional que ha incluido un título completo y exclusiva bajo la rúbrica de la instrucción pública, declarando que en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar. Sin embargo, pese a los principios liberales de carácter universal, los liberales gaditanos prescindieron de la mujer a la hora de la instrucción y ello al amparo del informe Quintana de 1813, en el que, al contrario que la instrucción de los hombres, que convenía que fuera pública, la de las mujeres debía ser privada y doméstica, dado que su enseñanza tenía más relación con la educación que con la instrucción, iniciándose por lo tanto un desarrollo legislativo que redundará en la configuración de discriminatorios roles sociales en función del sexo. El carácter conciliador de la Constitución de 1837 prescindió de la cuestión educativa. Será bajo el modelo liberal moderado de la Constitución del 45 en la que se desarrolle un patrón de enseñanza bajo un modelo de segregación.
Si bien reconoció el derecho de las niñas al acceso a las escuelas elementales o los estudios propios de la enseñanza femenina eran las labores propias de su sexo, elementos de dibujo aplicado a las mismas labores y ligeras nociones de higiene doméstica. El carácter democrático de la Constitución del Sexenio Revolucionario incorpora como novedad una parte dogmática con un extenso título primero que, bajo la rúbrica de los españoles y de sus derechos, regula el derecho de todo español a fundar y mantener establecimientos de instrucción o de educación. Así, el 2 de febrero de 1869 se inaugura el Ateneo de Señoras ante la necesidad de instrucción de la mujer. Y pocos días más tarde, el 21 de febrero, Fernando de Castro, rector krausista de la Universidad de Madrid, planteará la que considere una de las cuestiones capitales en el proceso de civilización. Me estoy refiriendo a la celebración de las conferencias dominicales, que serán el precedente de la creación de 1869 de la Escuela de Institutrices y, en 1870, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Ambas dos avanzarán en la idea de instruir a la mujer con los elementos más indispensables de la cultura intelectual, moral y social propia de la mujer, es decir, matizada que su formación debía de corresponderse con las condiciones de su sexo. Para De Castro no hay desigualdad ni inferioridad esencial, sino distinción de funciones. En esta línea se desarrollarán iniciativas tanto públicas como privadas a través de entidades religiosas en las que se desarrollarán las habilidades de una buena imagen femenina: costura, bordado y dibujo, confección floral, sin perjuicio de ortografía, geografía o historia. Con la Restauración borbónica se sanciona la Constitución de 1876, en la que la educación aparece regulada entre los derechos de los españoles. Sin embargo, esa rigurosa burocratización del nuevo régimen político y la circular de 1875 generó la insumisión de esos profesores liberales que darán lugar a la creación de la institución libre de enseñanza como un nuevo proyecto en el que promover la formación integral del hombre. En esta ocasión, ante el temor al protagonismo incipiente de una nueva clase obrera que pudiera alterar el orden preestablecido. A nivel local será la extensión universitaria la que formará a la clase obrera a través de conferencias y excursiones científicas impartidas desde fuera de las aulas, planteándose como una aspiración también la educación de la obrera y bajo el interés de que en un futuro poder constituir una especie de universidad popular para la mujer, siendo conscientes de que mientras nos ocupemos solamente de la educación del varón, no haremos siquiera la mitad de lo que deberíamos hacer. Por lo tanto, si bien el krausismo español introdujo un aire de renovación en la instrucción de la mujer, de nuevo lo dirigió a un interés social. Una mujer más instruida, pero para que fuera un mejor apoyo del hombre, fuera este su padre, su hermano, su marido o su hijo. Los primeros cambios corresponden al ministro liberal José Luis Albareda en 1881. Si bien introdujo disposiciones educativas favorables a la mujer, fueron breves tras ser derogadas ante un cambio ministerial en 1884. Reformas breves que sí que sirvieron para contar con la mujer en el Congreso Nacional Pedagógico celebrado en 1882, con una participación femenina de 446 mujeres, aunque solo 4 fueron las que tomaron la palabra. Empezaba, por lo tanto, a correr nuevos tiempos en la educación de la mujer, y ello por el especial interés que despertó en 1892 la celebración del Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano, celebrado en Madrid. Momento en el que la educación ocupaba un lugar destacado. Ya no se discutía el derecho a la educación, sino el contenido y los niveles que debían alcanzar su formación. En concreto, en la sección quinta, dedicada a los conceptos y los límites de la educación de la mujer y de la aptitud profesional de ésta, se convirtió en una cuestión llamada batallona. Y ello no solamente por el número de intervenciones femeninas, sino por la variedad de opiniones que se presentaron, llegándose a convertir en noticia de la crónica y de la prensa. Destacar de las conclusiones del Congreso la opinión unánime en la necesidad de cambios con los que potenciar las oportunidades de educación para las mujeres, si bien no todas coincidían con la finalidad y el destino de la misma.
En la década de los años 30 del siglo XX, la situación de la mujer va a experimentar avances a la vez que retrocesos. Si bien durante la Segunda República la mujer consiguió un espacio de acción y reconocimiento bajo un texto constitucional donde la igualdad pasó a ser una posibilidad real al declarar la igualdad de todos los españoles ante la ley, en el estudio que nos ocupa relativo a la educación y bajo la rúbrica de familia, economía y cultura, el artículo 48 enunciaba un programa de educación pública, gratuita, laica, de carácter activo, creador y social, sin distinción de sexo, bajo la competencia del Estado. Por lo tanto, junto con la escuela laica, el aspecto más destacable fue la educación sin distinción de sexo. Sin embargo, durante la Guerra Civil, la liza de modelos pedagógicos que resultaban ser antagónicos se impuso en ambos frentes por el peso de la tradición social en la diferencia de sexos. El breve proyecto pedagógico del gobierno republicano, afectando tan solo a lo que eran los territorios republicanos, interesa destacar la orden del ministro de Instrucción Pública y Sanidad de 1937 que reguló la coeducación en las escuelas públicas de primaria, donde los niños y las niñas compartieron aulas y maestros sin perjuicio de seguir manteniendo las diferencias impuestas en los estudios que incluían las labores propias de su sexo. La dictadura elaboró un compendio legislativo donde la educación fue un aspecto controlado por el gobierno bajo una escuela segregada desde la incorporación de las niñas a una educación formal y que estará vigente hasta la ley de 1970. Del fuero de los españoles del año 1945 no se ofrecen dudas respecto a la educación. Conviene destacar tanto el artículo 5, que dispone que todos los españoles tienen derecho a recibir una educación e instrucción y el deber de adquirirlas, como el artículo 23, en el que se dispone que los padres están obligados a alimentar, educar e instruir a sus hijos. Sin embargo, los contenidos instructivos que se imparten en los centros parten de una pedagogía específica para la formación de las maestras por las diferencias en el objeto de la educación, es decir, según se tratara de educar a niños o de educar a niñas. Al efecto, se les exigía unas nociones de ortografía, de caligrafía, de cálculo y de gramática, así como en las labores de manos y la economía doméstica. Como vemos de nuevo, una formación centrada en los deberes propios de su sexo. Si bien la sección femenina jugó un protagonismo especial en el régimen desde su fundación en 1934 como una función subordinada al hombre, la imagen que va ofreciendo a nivel internacional fue cambiando con el paso del tiempo. Si bien en el primer Congreso Femenino Hispanoamericano Filipino, celebrado en Madrid en 1851, se presenta bajo un prisma conservador de clara supeditación del sexo femenino al masculino, durante el tardofranquismo, la sección femenina supo adoptar una cara más tolerante respecto a la cuestión femenina para convertirse en el adalid de la lucha por la promoción de las españolas, que no de su igualdad. Y ello se llevó a cabo en el primer Congreso Internacional de la Mujer, celebrado en 1970. Y ello sin perjuicio de que en el discurso interno sí que se evidenció una incoherencia al seguir defendiendo el modelo basado en la diferencia y la complementariedad de forma jerarquizada. Con ello doy por concluida mi intervención en este tercer congreso, quedando a disposición de los asistentes al congreso que se celebrará los próximos días 24 y 25 de este mes de noviembre. Muchas gracias por su atención.